Recordemos que estábamos estudiando las uniones químicas, que son las uniones interatómicas, ¿no es cierto? Y lo que acabamos de terminar de ver es el enlace iónico, que son las uniones entre los cationes y los aniones en una estructura determinada, donde hay vimos en principio una transferencia de electrones, así lo habían estudiado ustedes. Otro tipo de uniones que se va a dar entre los átomos, otro tipo de unión química, es la que se va a dar entre los metales entre sí. A este tipo de unión o este tipo de enlace lo llamamos enlace metálico, ¿sí? Las características de este enlace son las que les dan las propiedades, o vamos a estudiarlo en realidad, de acuerdo a varias teorías, y vamos a poder fundamentar las propiedades que tienen las sustancias que son metales, que van a ser todas las que tengan carácter metálico que hemos visto cuando vimos propiedades periódicas en la tabla periódica. ¿Qué podemos decir de estas sustancias? Que todas son sólidas a temperatura ambiente, todos los metales, solamente con excepción del mercurio, ¿sí? El mercurio no es sólido a temperatura ambiente, sino que es líquido. Esto de que sean sólidos a temperatura ambiente, ya lo tenemos que empezar a relacionar con lo que son las celdas unitarias. ¿Por qué? Porque entonces nos está diciendo que las partículas, en este caso de los metales, se van a ordenar según una celda unitaria determinada, ¿sí? Muchas tablas periódicas, entre esa la tabla periódica de AZ, pero las otras, que esas que tienen muchos colores, también, si miran un poco cada una de las celdas de cada uno de los elementos, en algún lado les da la información de la celda unitaria que forma ese elemento, y yo recién les mostré en esos enlaces que ustedes tienen en la presentación, que tenemos un ejemplo para la cúbica central de las caras, la central en el cuerpo, la hexagonal compacta de diferentes metales, ¿sí? ¿Qué más podemos decir de los metales? ¿Cuáles son sus propiedades? Que son buenos conductores del calor y buenos conductores de la electricidad. Podemos decir también que son maleables y dúctiles. ¿Qué quiere decir que sean maleables? ¿Se pueden deformar? Que se pueden deformar formando láminas, o sea que pueden formar láminas, sería que sean maleables, y que sean dúctiles. Algo parecido, solo que la maleabilidad tiene que ver con la facilidad de formar láminas, y la ductilidad, la facilidad para formar hilos, ¿sí? Los metales, entonces, por las características de enlace, que la vamos a estudiar enseguida, pueden formar láminas y pueden formar hilos. Sus puntos de fusión y de ebullición son variables, pero en general van a ser elevados, por eso se presentan como sólidos a temperatura ambiente, ¿sí? Y también tienen la característica de que tienen brillo metálico. Ustedes han estudiado seguramente en Fundamentos de Química una de las teorías que explica el enlace metálico, la más sencilla, que es la teoría del mar de electrones. La teoría del mar de electrones dice que en el enlace metálico asume que los electrones de valencia no le pertenecen a ningún metal en particular, o a ningún catión, mejor dicho, de metal en particular, sino que le pertenecen a todos los cationes, de forma tal que se forman enlaces entre los electrones de valencia y los cationes de los metales, enlaces en todas las direcciones, ¿sí? La representación típica entonces son los cationes de los metales, que están aquí indicados como estas esferas con signo positivo, y en el medio, en ese mar de electrones, están justamente los electrones que están indicados aquí con esas rayitas como signos menos, ¿sí? ¿Esto qué nos permite explicar esta teoría? Permite explicar la conductividad eléctrica y térmica, que la vamos a atribuir a los electrones libres del mar de electrones, ¿sí? Permite explicar la maleabilidad y la ductilidad, porque justamente como estos electrones se encuentran libres, pueden formar enlaces, dijimos, en todas las direcciones con los cationes metálicos. Por lo tanto, tranquilamente uno podría ir formando una lámina, y podríamos ir mediante, por ejemplo, mediante golpes, mediante la acción mecánica, un trozo de metal, podríamos ir golpeándolo. Con esos golpes vamos a ir
rompiendo enlaces metálicos, pero inmediatamente esos enlaces se vuelven a formar, porque existen en todas las direcciones, ¿sí? Entonces, esos enlaces en todas las direcciones son las que me permiten explicar la maleabilidad y la ductilidad, y también me permiten explicar los puntos de fusión y ebullición. ¿Por qué? Porque estos puntos de fusión y ebullición, y en particular vamos a hablar de los puntos de fusión, ¿por qué? Porque los metales se presentan sólidos a temperatura ambiente, o sea que en primer lugar hay que hacer el cambio de estado del sólido al líquido, que es la fusión, ¿sí? ¿Cómo podemos medir los puntos de fusión? Porque vamos a ver que podemos medir la atracción del catión respecto de los electrones del mar, con una propiedad periódica que ya hemos estudiado, que es el potencial iónico, ¿sí? O sea que el potencial iónico, analizado para el catión metálico, nos va a dar una medida de cuán atraído o cuánto atrae ese catión metálico a los electrones del mar, y conforme a eso nos va a dar una medida de la fuerza de ese enlace metálico. La teoría de mar de electrones explica todas esas propiedades, menos el brillo metálico, que lo vamos a explicar con otra teoría, que es la teoría de bandas. Acá este es un GIF, se los voy a poner porque justamente, a ver, vamos a poner el GIF y ya se los comparto, porque justamente entonces yo comencé la clase diciendo que son sólidos a temperatura ambiente. Eso quiere decir, les dije, ahora les comparto el GIF, ahí están viendo el GIF, eso quiere decir, les dije que entonces como son sólidos, los cationes metálicos se ubican de acuerdo a posiciones determinadas, adoptando una celda unitaria, ¿sí? Entonces, fíjense, bueno, acá me muestra los electrones, moviéndose los electrones en medio del mar de electrones, pero acá a la derecha, fíjense que tenemos los cationes ubicados, de acuerdo en este caso, una estructura cúbica centrada en las caras, y en el medio de esa celda unitaria a los electrones del mar, ¿sí? Sería entonces que se encuentran en estado sólido ordenados según las posiciones de cierta celda, dependerá del metal, y los electrones están en medio de la celda unitaria, libres, sin pertenecer en realidad a ninguno de los cationes, sino que todos les pertenecen a todos, y es lo que permite explicar la cantidad de enlaces o de uniones en todas las direcciones que tienen los cationes respecto de los electrones y parte de las propiedades, ¿sí? Bien, vuelvo a la presentación. Podemos empezar a hacer, teniendo en cuenta la teoría del mar de electrones, los primeros ejercicios. El ejercicio 7 dice, haga un esquema de la estructura del escandio y del calcio según la teoría del mar electrónico. Use el esquema anterior para predecir puntos de fusión y dureza relativo de estos metales. Bueno, un esquema sería entonces representar los cationes, que en el caso del escandio son de escandio más 3, o sea, cada escandio pierde 3 electrones de valencia, y en el caso del ion calcio, los cationes que se forman son de calcio más 2. Cada ion calcio pierde sus 2 electrones de valencia para formar entonces la correspondiente estructura con los electrones del mar en el medio, ¿sí? Esta sería entonces la estructura según la teoría del mar de electrones. Vamos a ver entonces ahora cómo razonamos y podemos estimar puntos de fusión, ¿se acuerda esa teoría? Lo que tenemos que hacer para determinar los puntos de fusión es medir la fuerza del enlace metálico. Mientras más fuerte sea el enlace metálico, más difícil va a ser romperlo y por lo tanto más energía vamos a tener que entregarle a ese metal para pasarlo del estado sólido al estado líquido, es decir, para fundirlo. Y también la fuerza del enlace metálico me da una medida de la dureza de ese metal. A la fuerza del enlace metálico la vamos a medir con el potencial iónico, ¿sí? ¿Qué era el potencial iónico? ¿Cómo lo definíamos? ¿Era una medida de qué? De la carga sobre el radio iónico, el ion. Matemáticamente es la relación entre la carga y el radio, el carga del ion respecto del radio del ion, pero lo definíamos como una medida de qué. Del campo Campo que eléctrico. genera el ion. Correcto. Del campo eléctrico, que en este caso genera el ion, respecto de la carga opuesta. O sea, sería del campo eléctrico que genera el catión metálico respecto de los electrones del mar, ¿sí? Entonces, matemáticamente, como dijo aquí el compañero, ¿lo podemos estimar? Sí, lo podemos estimar. Vamos a sacar el potencial iónico del ion escandio más 3, que es el del ejercicio, que sería entonces su carga más 3 respecto del radio. Un segundo.
respecto del radio, ahora sí, que sería el radio del escandio más 3, y el potencial iónico del calcio más 2, que es la carga del ion calcio, que sería más 2, sobre el radio del ion calcio más 2. Miren a estos elementos en la tabla periódica. Díganme si están en el mismo periodo o no. Sí, está en Están el en el mismo mismo periodo. periodo, bien, uno a la par del otro, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Si consideramos a los átomos neutros, calcio y escandio, ¿cuál de los átomos neutros, estoy preguntando primero, cuál de los dos átomos es más pequeño según la variación periódica? El escandio. El Escandio. escandio va a ser más pequeño, ¿sí? El escandio. Entonces, sin necesidad de calcular, nosotros podríamos decir cuál de esos dos potenciales iónicos va a ser mayor. ¿Por qué? Porque el escandio, fíjense que tiene un numerador más grande y perdió 3 electrones. O sea, abajo tenemos el radio del escandio, que ya como átomo neutro es más chiquito que el calcio, pero que además perdió 3 electrones, el catión escandio más 3. Mientras que en el otro potencial iónico tenemos un más 2 en el numerador y en el denominador tenemos el radio del calcio más 2, que calcio, átomo neutro, es más grande que el escandio y además perdió 2 electrones, perdió un electrón de menos, o sea, solo perdió 2 electrones. Matemáticamente, sin necesidad de hacer el cálculo, ¿cuál de los dos potenciales iónicos es más grande? El escandio. El del escandio. Su numerador es más grande claramente y su denominador es más pequeño, ¿sí? Esto lo podemos hacer cualitativamente porque conocemos la variación periódica, ¿sí? Entonces, el potencial iónico del escandio más 3 es mayor que el potencial iónico del calcio más 2. Eso quiere decir que la fuerza del enlace metálico del escandio, más 3 sería acá, del escandio, porque forma el catión metálico, está bien, del escandio, es mayor que la fuerza del enlace metálico del calcio. Y como fuerza de enlace metálico varía en forma directamente proporcional con el punto de fusión y con la dureza, si el escandio tiene un enlace metálico más fuerte, va a ser más difícil entonces pasarlo al estado líquido, es decir, que va a tener un mayor punto de fusión porque más energía vamos a tener que entregarle para romper la atracción del catión respecto de los electrones del mar y por lo tanto fundir al escandio. Y lo mismo respecto de la dureza, que mientras más fuerte sea su enlace metálico, más duro va a ser ese metal. ¿Sí? O sea que nosotros vamos a poder comparar fuerzas del enlace metálico, la podemos comparar teniendo en cuenta el potencial iónico. ¿Se entendió? Sí. Pero La fuerza del enlace metálico no se la confundan con el carácter metálico, ¿sí? No son lo mismo, es más, varían al revés, ¿sí? Mientras más fuerte es el enlace metálico, menor carácter metálico va a tener el elemento, ¿sí? Les digo porque más adelante por ahí tienden a confundirse. Vamos a explicar ahora la otra teoría que me fundamenta y que me permite explicar dentro de las propiedades de los metales el brillo metálico, ¿sí? Porque recién vimos que dentro de las propiedades podíamos explicar todas por el mar de electrones, pero no se puede explicar el brillo metálico. La teoría que explica el brillo metálico y además en general el enlace metálico se llama teoría de bandas, ¿sí? La teoría de bandas se deriva de otra teoría que se llama teoría del orbital molecular. Nosotros cuando estudiemos en la clase que viene el enlace covalente, vamos a estudiar también la teoría del orbital molecular. Yo voy a explicar entonces ahora, la voy a explicar de manera muy sencilla, en realidad para poder entender su fundamento y poder entender la teoría de bandas, ¿sí? Pero cuando veamos el enlace covalente, la voy a explicar nuevamente. Ya para el año me tengo que acordar de, después de iónico, explicar covalente y al final explicar metálico, porque así ya saben la teoría Blatón, no tengo que explicarla 2 veces, ¿sí? Pero bueno. La teoría de bandas, dijimos, se basa en la teoría del orbital molecular. Esta teoría del orbital molecular,
se basa en algo que se llama CLOA, el método CLOA. CLOA significa combinación lineal de orbitales atómicos. ¿Cuáles eran los orbitales atómicos? El S, el P, esos son los orbitales atómicos, ¿sí? Entonces, como su nombre lo indica, la teoría del orbital molecular dice que los orbitales atómicos se van a combinar linealmente para generar orbitales moleculares, o sea, un nuevo tipo de orbital que lo llama orbital molecular, ¿sí? Ese es el fundamento. Ahora vamos a ver cómo dice que se forman estos orbitales moleculares. Lo que dice también esta teoría es que se van a formar tantos orbitales moleculares como orbitales atómicos se combinen linealmente. ¿Y qué quiere decir que se combinen linealmente? Vamos a empezar con el más sencillo, que va a ser suficiente con que veamos el más sencillo de todos. Acá tenemos, fíjense, dos orbitales S. ¿Sí? Los orbitales S, si recuerdan, tienen forma esférica. ¿Sí? Entonces tenemos aquí el orbital S esférico con su correspondiente densidad de carga. Que se combinen linealmente quiere decir que se suman y que se restan los orbitales atómicos. Sumar dos orbitales atómicos, sumo un orbital S con otro orbital S, en realidad esto va a pasar con cualquier S, yo puse 2S porque estoy pensando en un metal en particular que es el litio, ¿sí? Por eso le puse 2S, pero cualquier orbital S que va a tener esta forma esférica, cuando se sume con otro orbital S, se van a superponer esos orbitales dando una interferencia acá que se llama constructiva. ¿Por qué? Porque como resultado se va a obtener el orbital molecular, fíjense, ¿sí? Resultado de sumar estos dos orbitales S. Este orbital molecular viene de dos átomos, ¿sí? Entonces, en el centro acá yo tendré el núcleo de uno de los átomos, aquí donde tengo el puntero del mouse, el núcleo del otro átomo del cual viene el orbital, y entre los dos núcleos yo puedo trazar una línea que voy a llamar eje internuclear. Si yo tomo un punto por encima de ese eje internuclear, tiene signo positivo. Cuando tomo su simétrico respecto del eje internuclear, también tiene signo positivo. Como es simétrico entonces respecto de ese eje internuclear, a estos orbitales moleculares que obtuve lo voy a llamar sigma. Le pongo el nombre de sigma porque es simétrico. Y como en particular lo obtuve de sumar dos orbitales S, le pongo el nombre de los orbitales del cual viene. Le pongo sigma 2S. ¿Hasta allí me entendieron? Sí, Sí. profe. Sí. Bueno. Cuando voy a combinar linealmente los orbitales atómicos para dar los orbitales moleculares, dijimos que la combinación lineal implica sumarlos o bien restarlos. Restarlos es lo mismo que sumarlos y a uno de los orbitales cambiarle el signo, ¿sí? Cuando hago eso, se produce, como uno tiene signo positivo y uno tiene signo negativo, se produce una interferencia de tipo destructiva, que me da una región, me da un orbital molecular, como el que tenemos aquí, pero hay una región donde se produjo esta interferencia destructiva, donde no es posible encontrar un electrón, ¿sí? Acá hay ese plano, esa región donde no es posible encontrar el electrón, y ese plano se denomina plano nodal, ¿sí? Si trazo el eje internuclear entre los dos orbitales S que he estado sumando y tomo su simétrico por encima del eje internuclear, en este caso va a tener signo negativo, me voy con el simétrico por debajo del eje internuclear y también tiene signo negativo, me voy de este otro lado, tomo un punto por encima del eje internuclear, me da que tiene signo positivo y su simétrico también tiene signo positivo. Entonces, a este orbital molecular lo voy a llamar sigma nuevamente porque es simétrico. Pero como hay una región donde no voy a encontrar un electrón, porque es donde se produjo la interferencia de tipo destructiva,
lo voy a llamar sigma antienlazante. Ese antienlazante lo voy a indicar poniéndole a la parte de la letra griega sigma el asterisco, ¿sí? Entonces, en general, cuando se forman los orbitales moleculares, se va a dar siempre una interferencia de tipo constructiva y una interferencia de tipo destructiva. Y el orbital molecular resultante de cuando se produce la interferencia de tipo destructiva, lo voy a llamar siempre antienlazante. Entonces, nosotros dijimos que se van a formar tantos orbitales moleculares como orbitales atómicos combinen linealmente. Combinamos linealmente, fíjense, dos orbitales atómicos. Primero los sumamos y después los restamos, pero son dos orbitales atómicos, ¿sí? Eso es combinarlo linealmente, restarlo y sumarlo. Y como resultado obtuvimos dos orbitales moleculares. Uno enlazante, sigma 2s, y otro antienlazante, sigma antienlazante 2s. En este caso, lo llamo 2s porque utilicé el orbital 2, ¿sí? Pero podría llamarlo en forma genérica sigma s, porque va a pasar lo mismo si sumaríamos 2, 3s o 2, 4s, etc. ¿Sí? Entonces tenemos aquí los dos orbitales moleculares. Estos orbitales moleculares, lo que sostiene el átomo es que pueden llegar a alojar entonces a los electrones de valencia para explicar el enlace en general, ¿sí? Lo que dice entonces esta TOM, la teoría del orbital molecular, es que en los orbitales moleculares es donde se alojan los orbitales, los electrones de valencia que vienen de los átomos antes de unirse. ¿Qué más tenemos que saber? Que estos orbitales moleculares, el enlazante tiene menos energía que los orbitales atómicos de los que parte y que el antienlazante tiene más energía que los orbitales atómicos de los que parten. Eso lo podríamos representar en un diagrama de energía que se llama diagrama de energía orbital molecular. Y fíjense que es un diagrama de energía creciente donde en los extremos voy a representar, en este caso, como estoy hablando de los metales, a dos átomos de litio por separado con su electrón de valencia. El litio tiene configuración electrónica 1s2, 2s1. ¿Sí? Si quieren la ponemos acá. Configuración del litio es 1s2, 1s2, 2s1. ¿Sí? O sea que tiene un electrón de valencia en su orbital 2s. Entonces, supongamos que tenemos un átomo de litio con su orbital atómico donde está su electrón de valencia. Aquí tenemos otro átomo de litio con su orbital atómico donde está su otro electrón de valencia. ¿Sí? Como yo voy a hacer un diagrama de energía creciente, cuando sume o cuando combine linealmente el orbital atómico de este litio con el orbital atómico de este otro litio, ya hemos visto que vamos a obtener un orbital molecular que lo voy a llamar sigma 2s y un enlazante y un orbital molecular antienlazante que lo llamo justamente sigma antienlazante 2s. Dijimos que el enlazante tiene menos energía que los orbitales atómicos de partida y que el antienlazante tiene más energía. Entonces, en un diagrama de energía creciente, yo voy a representar en el medio a los orbitales moleculares. Más abajo, como es un diagrama de energía creciente, colocamos más abajo al molecular enlazante que se forma y más arriba que los orbitales atómicos de partida voy a representar al antienlazante. De forma tal entonces que en este diagrama de energía de la teoría del orbital molecular, en los extremos o en los costados dibujo los átomos que se están uniendo y en el medio dibujo al orbital molecular resultado de la combinación lineal de los orbitales atómicos de los átomos que se están uniendo. ¿Se entiende eso, chicos? Más o menos, profe. Más o menos. Más. El fundamento de este diagrama, lo que yo quiero que ustedes vean, es que estos electrones entonces que estaban en los litios solitos, antes de que se unan en un enlace metálico, ahora se van a ubicar en los orbitales moleculares. Entonces, en el medio voy a colocar los electrones de valencia de los elementos
cuyos orbitales he sumado para dar los orbitales moleculares. O sea que este electrón lo coloqué aquí y a este otro electrón lo coloqué aquí, de forma tal entonces que lo que me dice esta teoría es que esos dos electrones de dos átomos de litio que se unen me van a dar un orbital, se van a ubicar en el orbital enlazante, ¿sí? Me alcanza para llenar el orbital enlazante. Este diagrama, y esto que yo estoy considerando de dos átomos de litio solitos, en realidad, ¿qué va a pasar cuando tenga más átomos de litio? Acá tengo en total 4 átomos de litio. Entonces en total voy a tener 4 orbitales moleculares, 2 enlazantes y 2 antienlazantes, ¿sí? Entonces, bueno, acá en realidad los espines no se pueden cambiar, o sea, acá yo tendría que buscar una imagen donde 2 de estos orbitales atómicos tengan el espín hacia abajo. Pero bueno, estos orbitales atómicos, los electrones de estos 4 átomos de litio, que están en este caso formando orbitales moleculares, se están ubicando aquí abajo. De la misma manera que aquí, para estos 2 átomos de litio se ubicaron aquí, si tengo 4 átomos de litio me van a llenar siempre los orbitales enlazantes únicamente y los antienlazantes me van a quedar vacíos. ¿Eso se entiende hasta esa parte? Sí, profe. Sí. Bueno, ¿qué pasa ahora? No voy a tener ni 2 átomos de litio, ni voy a tener 4 átomos de litio. Vamos a tener en un pequeño trozo de metal muchísimos átomos de litio. El número de Avogadro, si quieren, de átomos de litio, ¿sí? En un pequeño trozo de metal. Entonces vamos a tener un montón de orbitales atómicos enlazantes y un montón de orbitales atómicos antienlazantes. De forma tal que acá tendríamos, fíjense, litio y me pone la N, y acá tengo N átomos de litio y por lo tanto se me forman N orbitales enlazantes y N orbitales antienlazantes, que en el diagrama, entonces, el conjunto de orbitales enlazantes, que están pintados aquí de azul, porque acá estoy representando, si bien tengo 2 de cada lado, porque no puedo dibujar el número de Avogadro, pero estoy simbolizando que tengo muchos números de Avogadro de átomos de litio, me forman, fíjense, el conjunto de orbitales moleculares enlazantes, son todos estos azules y me terminan conformando lo que es una banda. Mientras que el conjunto de orbitales moleculares antienlazantes que están aquí pintados de rojo, me conforman otra banda, ¿sí? Entonces, si seguimos con estas representaciones, podemos ver que la banda de que está acá abajo, para el caso del litio, va a estar llena de electrones, mientras que la banda que se formó arriba va a estar sin electrones. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De aquí que viene que esta teoría se denomine teoría de bandas. ¿Por qué? Básicamente lo que considera es que en los metales se forma una banda con los orbitales enlazantes que la llama banda de valencia. Y se forma otra banda que la llama banda de conducción. En los metales, las diferencias energéticas entre la banda de valencia y la banda de conducción son prácticamente nulas, o sea, las dos bandas están pegadas, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? Los electrones que se encuentran ubicados en la banda de valencia, que es la azul, que es como vimos recién para el caso del litio, basta con que se exciten un poquito y pueden saltar fácilmente, ganan un poquito de energía y saltan a la banda de conducción. Ese movimiento de los electrones o con ese salto se puede explicar a partir de la teoría de bandas la conductividad eléctrica y térmica de los metales. Ese mismo electrón que ganó energía y saltó a la banda de conducción, entonces después pierde esa energía que ganó, en algún momento la va a perder, y vuelve a la banda de valencia. Cuando vuelve a la banda de valencia, esa energía extra que había ganado la emite en forma de luz. Y de esta forma, la teoría de bandas explica el brillo metálico, ¿sí? Propiedad de los metales que no explica la teoría del mar de electrones, ¿sí? Entonces, repito, la teoría de bandas explica que los electrones que se encuentran en la banda de valencia pueden ganar un poco de energía y saltar a la banda de conducción. De allí entonces que pueden conducir la corriente eléctrica y al volver a la banda de
valencia emiten esa energía extra que ganaron en forma de luz, lo que corresponde con el brillo metálico, ¿sí? Entonces, esta teoría básicamente lo que me está diciendo que las diferencias energéticas, además, entre la banda de valencia y la banda de conducción son nulas, ¿sí? Entonces, es muy fácil que un electrón gane un poquitito nomás de energía y pueda saltar a la banda de conducción, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que en la tabla periódica hay sustancias que no conducen la corriente eléctrica y hay otras sustancias que las llamamos semiconductores. ¿Qué dice entonces respecto de eso la teoría de bandas? Teniendo en cuenta la banda de valencia y la banda de conducción, lo que dice la teoría de bandas es que en un metal, la banda de valencia, que acá sería la celeste, está pegada a la banda de conducción. Por eso los metales pueden ganar un poquito de energía y moverse fácilmente a la banda de conducción y conducir la corriente eléctrica. En un no metal que consideramos aislante, los no metales o las sustancias aislantes no conducen la corriente eléctrica. En estas sustancias, las bandas de valencia con la banda de conducción están muy alejadas de unas de otras. Entonces, los electrones pueden ganar algo de energía, pero no llegan nunca a ganar la energía que necesitan para poder saltar esta brecha energética, pasar a la banda de conducción y poder conducir la corriente eléctrica. Este esquema entonces de bandas se corresponde con un aislante o con un no metal. Y por último, podemos encontrar en la tabla periódica elementos que son semiconductores. La clase que viene vamos a comenzar hablando de los semiconductores. Y para esos elementos, entonces, la diferencia energética entre la banda de valencia y la banda de conducción es intermedia. No es tan grande como en un no metal o un aislante, ni tampoco tan pequeña como en un metal, pero es intermedia, con lo cual existen varios elementos de la tabla periódica que los denominamos semiconductores intrínsecos porque, y justamente esos elementos se encuentran en la división entre los metales y los no metales que tenemos en la tabla periódica, y entonces en esos elementos podemos saltar con un poquito más de energía y llegar a conducir algo, la corriente eléctrica, porque la brecha energética entre las dos bandas no es tan grande como en un aislante, ¿sí? Entonces, de esta forma, la teoría de bandas me explica la condición del metal, del semiconductor y del aislante, que es lo que me indica el ejercicio 8, que dice dibuje las bandas correspondientes a un conductor, un semiconductor y un aislante y justifique sus gráficas. Bueno, la justificación tiene que ver con si conducen o no conducen la corriente eléctrica y con la energía que puedan llegar a ganar los electrones que se encuentran en las bandas de valencia para poder saltar a la banda de conducción y conducir la corriente eléctrica. ¿Se entendió la teoría de bandas? Y lo que pasa con los semiconductores y los aislantes. La clase que viene, gracias por responder, Samira. La clase que viene vamos a completar lo que más, vamos a desarrollar más lo que son los semiconductores. Vamos a volver a hablar un poquito de la teoría de bandas y vamos a terminar la primera hora, creo yo, el enlace metálico y vamos a comenzar con el enlace covalente, ¿sí? Así que vamos a dejar aquí en el ejercicio 8 por hoy, porque el ejercicio 9 tenemos que hacer un razonamiento similar al que venimos haciendo con Pitágoras, ¿sí? Para la celda unitaria del oro. Así que lo vamos a hacer tranquilos la clase que viene cuando comencemos. Dejamos aquí por hoy, chicos. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, el concepto de cristal o uno representativo para usarlo de referencia. Puede ser el diamante. El diamante, en el carbono diamante, los átomos de carbono, no sé si es representativo. No, yo no lo diría representativo. En el diamante es un caso particular donde los átomos de carbono se ubican en un tetraedro, ¿sí? No en una celda unitaria así, sino que adoptan las posiciones de los vértices de un tetraedro, los diferentes átomos de carbono, en una red, pero es una red que llamamos red covalente en particular, y el hecho de que adopten justamente esa forma tetraédrica es lo que le da todas las características al diamante, entre eso que es la sustancia más dura que existe sobre la Tierra,
¿sí? Ustedes, cristal, yo creo que ustedes lo están asociando a lo que decimos cristal, a un vidrio, en realidad, y traten de alejarse en realidad de ese concepto. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que un cristal es cualquier sólido donde sus partículas se encuentren ordenadas. De hecho, los vidrios que conocemos normalmente están muy lejos de tener sus partículas ordenadas, porque justamente las partículas están desordenadas en lo que nosotros conocemos como vidrio. No voy a profundizar, digamos, mucho más, ¿sí? Pero cristal, entonces, estamos llamando a cualquier estructura de sólido donde las partículas que lo forman, y cualquier sólido, me estoy refiriendo a un sólido iónico o un sólido metálico, han adoptado posiciones definidas en un retículo o posiciones definidas de una celda unitaria que van repitiendo, formando una red, sería, ¿sí? En el diamante también tenemos una red, que sería una red covalente en particular, ¿sí? Pero no sé si es lo que vos me decís representativo para usarlo de referencia, esa frase no me termina de cerrar, digamos, Sergio, para decirte que sí, ¿sí? Es más general el concepto de cristal. No sé si respondí tu pregunta. Quizás que con lo que vean en el laboratorio terminen de ordenarse o de mentalizarse o de incorporar, poder incorporar mejor lo que sería un cristal de cómo estamos hablando, ¿sí? Bueno, recuerden que tienen que llevar las pelotitas para este laboratorio por grupo, chicos. Recuerden, por grupo. Y nos estamos viendo entonces el lunes de la semana que viene para terminar este tema y comenzar con el enlace covalente. Nos vemos, chicos. Que estén muy bien. Cierro el enlace y se les va a cerrar a todos.